No vuelvas a mencionar a esa mujer en mi casa, escupió Gerardo, con los ojos inyectados en furia, mientras Juliana sostenía el sobre arrugado entre los dedos. ¿Te crees con derecho a cuestionarme después de todo lo que te aguanté? Juliana no respondió. No era la primera vez que lo oía gritar, pero algo en su interior se rompió distinto esta vez. Apretó el sobre, conteniendo las lágrimas, como si eso pudiera evitar que su dignidad se deslizara por el suelo frío del apartamento que una vez decoraron juntos. El nombre Liliana seguía resonando en su cabeza como un eco ácido. No necesitaba abrir el sobre para saber lo que contenía. Fotos, capturas, pruebas, todo aquello que Gerardo siempre negó y que ahora, con brutal evidencia, confirmaba lo que su intuición le había gritado durante meses. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llorar otra vez? Continuó él, sarcástico, acercándose con una copa medio vacía en la mano. Salir corriendo como siempre. Juliana dio un paso atrás, no por miedo, sino por claridad. Cada palabra de Gerardo era un clavo más en el ataúd de ese matrimonio descompuesto. No hubo escándalo ni vaso roto contra la pared. Solo un silencio denso, donde el desprecio flotaba como una neblina venenosa. Ella lo miró por última vez, ya no con súplica, sino con una calma resignada. Dejó el sobre en la mesa, recogió sus llaves y salió sin cerrar la puerta por completo. Detrás quedó un hombre convencido de su impunidad y una mujer comenzando, sin querer anunciar, su fuga definitiva. El primer día fuera no tuvo gloria ni alivio. Juliana se sentó en la habitación barata que alquiló por horas, con las luces apagadas y las manos temblando sobre las rodillas. Había traído apenas una mochila con documentos, un suéter y un cuaderno de capa gasta donde anotaba receitas antiguas, como si a comida pudiese sustentar una alma quebrada. El teléfono vibró 4 veces en media hora. Gerardo, después Liliana, después Gerardo otra vez. Ni un solo mensaje, solo llamadas, como si la simple acción de hacer sonar su teléfono pudiera arrastrarla de vuelta al abismo. Juliana lo miraba brillar sobre la mesa sin tocarlo. No era miedo. Era un rechazo instintivo, visceral. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo hasta que amaneció, deseando que algo dentro de ella gritara, rompiera, explotara. Pero todo estaba mudo. Solo su pecho dolía como si alguien hubiera vaciado un hueco dentro, y ahora todo el aire pesara más. 2 días después, sin decirle a nadie, tomó un autobús hacia el aeropuerto. Compró el billete más barato que encontró con destino a Lisboa. No sabía por qué eligió ese lugar, apenas que no era aquí, ni de él, ni de nadie. El vuelo salía en 12 horas, y no tenía dónde quedarse, así que se sentó en una de las bancas del terminal con su mochila en el regazo y el alma aún más ligera que el equipaje. Una mujer se le acercó, le ofreció una barra de cereal, creyendo que era una mochilera perdida. Juliana sonrió con una ternura que no sentía. «Estoy bien», dijo, aunque sabía que no era cierto. Pero también sabía que ya no podía seguir respondiendo como la mujer que había sido. Por primera vez en años, el miedo se parecía más a una posibilidad que a una prisión. Y eso, en silencio, fue su primer triunfo. Lisboa la recibió con una lluvia fina que calaba lento, como si el cielo entendiera que todo debía empezar despacio. Juliana caminó por las calles empedradas sin rumbo, observando balcones con ropa tendida, el olor a pan recién horneado saliendo de las panaderías, los techos rojizos que parecían flotar entre la neblina. Nadie la conocía allí. Nadie esperaba nada. Esa era su salvación. Con los pocos euros que llevaba, alquiló una habitación en una pensión modesta. La dueña, una mujer mayor de acento dulce, le ofreció sopa caliente sin hacer preguntas. Por primera vez en semanas, Juliana comió sin prisa y sin lágrimas. Durante las noches, se sentaba junto a la ventana con una manta sobre los hombros y el cuaderno abierto en las rodillas. Escribía recetas, sí, pero también memorias, frases sueltas, palabras que dolían.
A veces lloraba al escribir. Otras veces solo miraba la hoja sin entender cómo había permitido tanto. Pero no se juzgaba. No aún. Estaba en pausa. Y esa pausa era sagrada. Al cabo de 2 meses, consiguió trabajo en una pequeña cafetería del barrio alto. Lavaba platos, barría pisos, atendía mesas cuando se lo pedían. Ganaba poco, pero lo suficiente para no depender de nadie. Cada vez que le ponían propina en la mano, sentía que estaba recobrando algo que Gerardo le había quitado: el control. Nadie allí sabía de su pasado. Era solo Juliana, una mujer callada, amable, que sonreía poco pero escuchaba mucho. Una tarde, mientras organizaba las mesas de la terraza, un niño rubio se tropezó frente a ella y cayó. Juliana corrió a levantarlo. La madre, un hombre alto de ojos claros y voz suave, se acercó rápidamente. «Gracias», dijo, mirándola con una expresión sincera. Ella apenas respondió con un gesto de cabeza, pero ese encuentro fugaz fue el primer destello de algo que no reconocía desde hacía años: ternura sin deuda. El hombre se llamaba Julián. Era arquitecto, argentino, viudo desde hacía 3 años y padre de Matías, el niño de rizos dorados que la había mirado con una mezcla de susto y curiosidad. Durante las semanas siguientes pasaba por la cafetería con frecuencia. A veces solo pedía café. A veces se sentaba con Matías a comer croissants y dejar que el niño dibujara en servilletas mientras él revisaba planos. Juliana, al principio, lo atendía con la distancia que se construye a base de cicatrices, pero poco a poco su voz se fue suavizando cuando lo saludaba y sus manos temblaban menos al dejarle la cuenta sobre la mesa. Julián no hacía preguntas, no forzaba conversaciones, solo estaba ahí, con una paciencia firme, como si supiera que algunos silencios no deben romperse de inmediato. Una tarde, después de cerrar, Juliana lo encontró esperando en la esquina, bajo una farola. «¿Puedo acompañarte hasta tu casa?», preguntó, sin tono de conquista, solo humanidad. Ella lo miró unos segundos, respiró hondo y asintió. La caminata fue breve, pero cargada de esos silencios cómodos que se sienten como tregua. Julián hablaba poco, y cuando lo hacía era con respeto y pausas. Le contó que había llegado a Lisboa buscando un nuevo comienzo, que había dejado atrás una vida donde lo que más dolía no era la muerte, sino el vacío que deja lo que ya no se puede decir. Juliana escuchaba, sorprendida de cómo alguien podía ser tan abierto sin invadir. Frente a su puerta, él no pidió entrar, solo le dijo: «Te ves cansada, pero no vencida», y se fue. Esa noche, Juliana lloró, no por tristeza, por alivio. Por primera vez en años, alguien había visto su sombra sin intentar borrarla, solo aceptándola como parte del contorno que la hacía real. Con el paso de los meses, Julián se volvió una constante serena en su vida. No hubo grandes declaraciones, ni promesas vacías, solo una construcción lenta, de esas que se levantan con cuidado después de un terremoto. Matías se encariñó con Juliana con una naturalidad desarmante, llamándola tía, antes de que ella pudiera siquiera imaginarse como figura materna de alguien más. En paralelo, Juliana comenzó a retomar algo que había olvidado: la cocina. No solo como sustento, sino como pasión. Empezó a vender empanadas caseras a los vecinos del barrio, y los fines de semana armaba una pequeña mesa en la plaza con dulces típicos de su infancia. Cada venta era una afirmación de que estaba viva, útil y que podía ofrecer algo al mundo sin deberle nada a nadie. Julián la apoyaba sin invadir. A veces le ayudaba con el transporte, otras simplemente se sentaba cerca, en silencio, leyendo mientras ella servía té a los curiosos. La vida, por fin, parecía tener otra textura. Fue un día de marzo, al volver del mercado, que Juliana sintió el primer mareo. Pensó que era el cansancio o el calor, pero al llegar a casa y ver el calendario, su cuerpo le dijo la verdad antes que la mente. Estaba embarazada.
Durante horas caminó de un lado a otro por la cocina, entre bolsas de verduras y platos por lavar, sintiendo que el aire se le escapaba. No era miedo, era incredulidad. Después de todo lo vivido, la posibilidad de ser madre parecía algo ajeno, lejano, casi un espejismo. Llamó a Julián al final del día. Le pidió que pasara. Él llegó en silencio. La miró y ella solo extendió el test de embarazo con la mano temblorosa. No hubo palabras. Julián la abrazó. Un abrazo largo, calmo, como si le dijera sin decir, «Aquí estoy, y no me voy a ir». Fue entonces cuando Juliana comprendió que esta vez no tendría que pelear sola. El embarazo no fue fácil. Juliana lidió con náuseas intensas, noches de insomnio y un miedo latente que a veces la paralizaba, no por el futuro sino por el pasado. Temía repetir errores, temía no ser suficiente, temía que su cuerpo, maltratado por el estrés de años, no resistiera. Pero cada ecografía era una pequeña victoria, cada latido un tambor que le recordaba que estaba creando algo nuevo, propio, fuera del alcance de Gerardo o de cualquier sombra. Julián estaba presente en cada consulta, tomándole la mano sin decir demasiado, pero diciendo todo con su silencio constante. En casa comenzaron a preparar una habitación. No había lujos, pero sí ternura en cada detalle. Una cuna de segunda mano que restauraron juntos, cortinas claras, dibujos hechos por Matías, colgados en las paredes. Juliana, por primera vez, sentía que el amor no era algo que se mendigaba, sino que se cultivaba. Y aunque aún tenía noches en que despertaba con sobresaltos, ya no estaba sola en esa oscuridad. El parto fue largo y agotador, pero cuando escuchó el primer llanto, todo el dolor acumulado en años pareció salir de su cuerpo junto con el miedo. Sostuvo a su hija, Abril, contra el pecho, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. No dijo nada, solo la miró, con una mezcla de asombro y determinación. Era suya, y nadie podría quitársela. Durante los primeros meses, Juliana se perdió en los ritmos caóticos de la maternidad, despertares nocturnos, pañales, cólicos, pero también en las pequeñas maravillas, una sonrisa a medianoche, la mano diminuta agarrando su dedo, el olor inconfundible de la piel nueva. Era agotador, sí, pero cada segundo se sentía como una confirmación de que había tomado el camino correcto. Ya no era la mujer rota que huyó una noche dejando una puerta entreabierta. Ahora era madre. Y madre por elección, no por accidente. 3 años pasaron sin contacto alguno. Ni un mensaje, ni una llamada. Juliana había borrado todo rastro digital de su antigua vida. Correos, redes sociales, números de teléfono. Vivía en un mundo completamente distinto. Uno donde nadie conocía a Gerardo ni la historia detrás de sus silencios. Lisboa era su refugio, pero también su nueva raíz. Abril crecía fuerte, curiosa, con el cabello oscuro y los ojos intensos como los de su madre. Matías la adoraba como una hermana y Julián se convirtió en ese ancla serena que le sostenía los días difíciles. Juliana, sin embargo, llevaba dentro un eco que no terminaba de apagarse. No era nostalgia ni deseo, era una espina, la herida no abierta, sino no confrontada. Sabía que Gerardo existía en algún rincón del mundo creyendo que ella había huido por debilidad, que era una más de sus pérdidas momentáneas. Y aunque no buscaba revancha, tampoco deseaba seguir siendo un capítulo mal entendido de su propia historia. El reencuentro ocurrió en el momento menos esperado. Una amiga de la cafetería, portuguesa, la invitó a un banquete benéfico donde su emprendimiento de dulces artesanales sería reconocido. Había sido seleccionada para recibir una mención por su aporte a la comunidad migrante. Julián insistió en acompañarla. Ella aceptó, emocionada y nerviosa. Se arregló con un vestido sencillo pero elegante, recogió su cabello y pintó sus labios con un rojo tenue.
No se sentía otra persona, pero sí una nueva versión de sí misma. La sala estaba llena de luces suaves, murmullos y copas de vino. Mientras charlaba con un organizador del evento, sintió una mirada fija clavándose en su espalda. Se giró lentamente, como quien presiente un terremoto antes del primer temblor. Y ahí estaba él, Gerardo, de pie, solo, con el ceño fruncido y los ojos desencajados, como si acabara de ver un fantasma, o, peor aún, como si acabara de perder algo que nunca creyó que se le escaparía de verdad. Gerardo se acercó con pasos duros, como si cada zancada buscara recuperar un terreno perdido. Juliana se mantuvo firme, sintiendo cómo el aire se volvía más denso alrededor. No huyó, no parpadeó. Cuando él estuvo a 1 metro de distancia, la voz le salió áspera, seca. «Así que aquí estabas». Juliana lo miró de arriba abajo. El traje impecable no disimulaba las ojeras, ni la rigidez en la mandíbula. Estaba más flaco, más viejo, pero no por el paso del tiempo, sino por el desgaste de una soberbia que empezaba a quebrarse. «Aquí sigo», respondió con calma, sosteniéndole la mirada. «Nunca me fui de mí, solo de ti». Él tragó saliva. Por primera vez, parecía no saber qué decir. «Yo pensé que te habías ido para siempre», balbuceó bajando la voz. «Y así fue», replicó ella, girándose para volver a su mesa. Pero Gerardo no la dejó avanzar. Puso una mano en su brazo, lo justo para detenerla, sin hacer escándalo. «¿Podemos hablar?», dijo con urgencia, como si estuviera pidiendo aire. Juliana respiró hondo, miró a su alrededor. Todos conversaban, reían, brindaban. Nadie sospechaba que justo en ese rincón se estaba abriendo una puerta que ella había sellado con sangre, lágrimas y kilómetros. 5 minutos, nada más, concedió, y lo siguió hasta el pasillo del fondo, con el corazón golpeando contra su pecho, no por miedo, sino por la certeza de que lo que iba a decir ya no nacería del dolor, sino de su renacimiento. El pasillo era angosto, con luces tenues que lanzaban sombras largas sobre las paredes. Gerardo se apoyó contra una columna como si necesitara sostenerse. Juliana cruzó los brazos, erguida, sin temblar. «No esperaba verte aquí», comenzó él, evitando su mirada. Pensé muchas cosas, que te habías deprimido, que no podrías sola, que volverías». Juliana frunció los labios en una media sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Y apostaste a mi ruina, como siempre». «No fue así». «Claro que lo fue», interrumpió ella seca. «¿Recuerdas lo que dijiste la última vez que nos vimos? Eres una carga. Nadie te va a querer con ese carácter. ¿Quieres que siga?» «Porque puedo». Me acuerdo de cada palabra. Gerardo bajó la mirada, removiéndose incómodo. «Dije cosas horribles, lo sé. Estaba furioso, herido». «Liliana, no me hables de ella», cortó Juliana, su voz firme como una hoja afilada. «No me interesa lo que hizo, ni lo que fueron. Ese capítulo está cerrado». «Pero, ¿y esa niña? ¿Es mía?» Juliana tardó un segundo en procesar la pregunta. Luego se rió. No una risa alegre, sino una mezcla de incredulidad y asco. «¿De verdad vienes con eso?» «No, Gerardo. Mi hija no tiene tu sombra ni tu nombre». Él la miró, con los ojos empañados. «Solo quería saber si todavía había algo entre nosotros». Juliana dio un paso hacia él, lo suficiente para que la distancia se volviera incómoda. «Sí, hay algo. Respeto por mí. Y eso tú no lo tocas más». Gerardo se quedó inmóvil, con los labios entreabiertos y los puños cerrados, como si esa última frase lo hubiese golpeado más fuerte que cualquier grito. Juliana lo observaba con una mezcla de compasión distante y firmeza. Ya no había miedo en ella, ni siquiera rencor crudo, solo una conciencia absoluta de lo que valía algo que él nunca supo ver. «¿Por qué ahora?», preguntó él al fin, con la voz quebrada. «¿Por qué apareces justo cuando mi vida está hecha trizas?» Juliana soltó un suspiro breve, como quien cierra un libro demasiado leído. «Yo no aparecí. Fui invitada.
Tú fuiste quien decidió seguirme con la mirada como un fantasma. Si tu vida está rota, no es por mí, es por lo que hiciste con ella. Gerardo asintió en silencio, derrotado. Se pasó las manos por el rostro, agotado. Me cuesta verte así, tan diferente, tan lejos, porque ya no vivo a tu alcance, sentenció Juliana, y se fue. Volvió al salón con el pulso firme y la espalda recta. Julián la esperaba de pie, al otro lado de la sala, con Abril en brazos y una expresión tranquila. Cuando la vio acercarse, no hizo preguntas. Solo le tendió la niña con delicadeza y acarició su mejilla con la yema de los dedos. Ese gesto bastó para sellar el momento. Durante la entrega de la mención, Juliana subió al escenario con Abril en brazos. Agradeció con pocas palabras, pero su presencia bastaba. Muchos no conocían su historia, pero todos podían percibir en sus ojos una batalla ganada. Mientras sostenía la placa entre las manos, Juliana buscó con la mirada a Gerardo. Lo encontró en la penumbra del fondo, apartado, con la cabeza baja. No sentía triunfo, sentía liberación, y en ese instante entendió que a veces la justicia no llega con castigo, sino con una presencia plena frente a quien apostó por tu vacío. Días después, Liliana apareció sin aviso. Juliana la vio desde la ventana de la cafetería, con sus gafas oscuras, el cabello recogido en un moño tenso y ese andar altivo que siempre escondía inseguridad. Entró con paso firme, como si aún creyera tener algún tipo de poder sobre ella. «Necesitamos hablar», dijo, sin saludar, sin mirar a los lados. Juliana no se movió del mostrador. Limpió con calma la superficie y solo después la miró a los ojos. «No creo que necesitemos nada», respondió. «Pero si viniste hasta aquí, habla». Liliana respiró hondo. Su voz temblaba pese a los intentos por parecer imperturbable. «Gerardo está hundido. No come, no duerme, está perdiendo contratos. Y todo empezó desde que te vio». Juliana arqueó una ceja. «Entonces lo que te molesta no es que yo haya vuelto, es que él se haya dado cuenta de que ya no soy suya». «No digas estupideces», espetó Liliana, bajando el tono de inmediato al notar miradas alrededor. «Solo quiero que sepas que si lo sigues provocando, vas a terminar causándole un daño irreparable». Juliana soltó una risa seca, breve. «¿Provocarlo? ¿Por existir? ¿Por levantarme después de que ustedes dos me pisotearon durante años? No vine a buscar nada. Lo que él siente ahora es lo que sembró. Y tú deberías estar más preocupada por tu reflejo en todo esto». Liliana se removió incómoda. Su arrogancia se agrietaba como vidrio a punto de estallar. «Vas a arrepentirte de este tono». Juliana dio un paso hacia ella, sin levantar la voz, sin parpadear. «No. Lo que me arrepentiría sería de seguir siendo la mujer que permitía que ustedes decidieran mi lugar en el mundo. Eso se acabó». Y señaló la puerta con un movimiento suave pero definitivo. Liliana no respondió. Solo giró sobre sus tacones y se marchó, con la humillación tatuada en la nuca. Esa noche, mientras acomodaba a Abril en su cuna, Juliana sintió una mezcla extraña de cansancio y triunfo. No era felicidad plena. Esa palabra ya no tenía el mismo peso, pero sí una especie de paz densa, tejida con cicatrices. Julián la observó desde la puerta, apoyado en el marco, con los brazos cruzados y los ojos llenos de algo que no era pena, sino orgullo silencioso. «¿Quieres hablar?», preguntó él. Juliana negó con la cabeza, pero luego se acercó, se abrazó a su pecho y cerró los ojos. No necesitaba palabras, solo ese refugio silencioso donde las cosas no se explicaban, se compartían. «A veces siento que mi historia no me pertenece, que todos la usaron para pisotearme», susurró contra su cuello. «Y ahora la estás recuperando», respondió él, con una suavidad que la hizo temblar más que cualquier grito. Al día siguiente, recibió una notificación judicial en su correo electrónico. Gerardo había interpuesto una solicitud de verificación de paternidad.
Ni una palabra, ni una explicación, solo un documento frío, con términos legales exigiendo una prueba de ADN. Juliana lo sostuvo en las manos durante varios minutos, leyendo una y otra vez. No era la sorpresa lo que la paralizaba, era la audacia, la violencia simbólica, el intento desesperado de arrastrarla de vuelta a un campo de batalla que ella había dejado atrás. Llamó a su amiga, Clara, abogada especializada en derecho de familia, quien la había ayudado en su separación hace años. Clara escuchó en silencio. Luego dijo con calma, «Vamos a responder. Y esta vez, no con lágrimas, con ley». Juliana colgó y miró a su hija jugando en la alfombra. Ya no era solo su historia, era el legado de Abril también. Y por ella, no permitiría que el pasado volviera a escribir su presente. El proceso legal fue tenso desde el primer instante. Gerardo no se presentó en la primera audiencia, pero su abogado sí. Un hombre joven, de mirada evasiva y argumentos fríos. Alegaron que la ausencia de Juliana durante 3 años podía interpretarse como una evasión voluntaria y que la falta de comunicación sobre el nacimiento de Abril era una actitud cuestionable. Juliana los escuchó sentada junto a Clara, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo. No reaccionó, no interrumpió. Cuando le tocó hablar, se puso de pie y explicó cada paso de su ausencia, las agresiones verbales, las humillaciones, el desprecio sistemático. No dramatizó, solo relató, con la voz firme, sin pedir compasión. El juez la observó con atención, pero no dijo nada. La audiencia se pospuso. A la salida, Juliana se detuvo unos segundos frente a la puerta del tribunal. No lloró, no tembló. Por dentro, sabía que esta batalla no se trataba de demostrar nada a Gerardo, sino de demostrarle a sí misma que podía enfrentarlo sin perderse en el proceso. Pocos días después, los resultados llegaron. Clara le entregó el sobre sin decir palabra, pero sus ojos ya hablaban. «¿Lo abrimos juntas?», ofreció. Juliana negó con la cabeza. «No hace falta». Y tenía razón. No necesitaba una prueba para saber lo que ya era verdad. Aún así lo abrió. El documento confirmaba lo que ella ya había dicho. Gerardo no era el padre de Abril. Respiró hondo, cerró el sobre, lo colocó en una caja donde guardaba otros restos de su historia. Fotos antiguas, cartas no enviadas, hasta el test de embarazo. Luego subió a la terraza, donde Julián regaba unas plantas en macetas improvisadas. «¿Buenas noticias?», preguntó él sin volverse. Juliana se acercó, le abrazó por la cintura y apoyó la cabeza en su espalda. «Las mejores. No tengo que demostrarle nada a nadie nunca más». La noticia del fallo se filtró rápidamente en el círculo social de Gerardo. No se supo si fue por descuido de su abogado, por una indiscreción de alguien del juzgado o por la lengua suelta de Liliana, pero en cuestión de días, muchos de los mismos que una vez se burlaron de Juliana, ahora murmuraban a espaldas de él. «¿Viste lo del ADN? Dicen que quiso adueñarse de una hija que no era suya. ¡Qué vergüenza! Después de todo lo que le hizo pasar a esa mujer». Los rumores no tardaron en convertirse en distancia. Negocios perdidos, reuniones canceladas, mensajes sin respuesta. Gerardo comenzó a sentir el aislamiento que Juliana había conocido tan bien, pero desde el otro lado del espejo. Y aunque ella no deseaba venganza, no pudo evitar sentir una forma serena de justicia en el eco de esas voces que ahora ya no la culpaban, sino que empezaban a preguntarse qué tan cierta era su versión de los hechos. Liliana también enfrentó consecuencias. La empresa en la que trabajaba como gerente de imagen retiró su confianza en proyectos clave, alegando que su exposición pública afectaba la reputación de la firma. Fue degradada, y aunque no fue despedida de inmediato, el mensaje fue claro. Ya no era intocable. Una tarde, Juliana recibió una carta, escrita a mano, firmada por Liliana. No pedía perdón, no justificaba nada. Solo decía,
Quizá yo también fui víctima de su sombra, pero eso no me excusa. Te deseo paz. Juliana la leyó una sola vez. Luego la rompió en 4 partes y la arrojó al cesto de papel. No porque no creyera en el perdón, sino porque entendía que no todo pedido sincero necesita una respuesta. Algunas heridas solo sanan cuando se cierran sin ceremonia. Y aquella carta no merecía ocupar más espacio que una página rota. Con el paso de los meses, la vida de Juliana se fue asentando en una estabilidad nueva, tejida con hilos de verdad y presencia. Abril empezó el preescolar, y cada mañana la despedía con un beso en la frente y una promesa de volver antes del atardecer. Julián, por su parte, se consolidó como socio en un pequeño estudio de arquitectura en el barrio, y juntos comenzaron a planear una mudanza a una casa más amplia, con jardín para que los niños pudieran jugar sin límites. Juliana continuaba con su emprendimiento de cocina casera, pero ahora sumaba talleres donde enseñaba a otras mujeres migrantes recetas como excusa para hablar de independencia, trauma y sanación. Su historia ya no era una herida, sino una herramienta. No contaba detalles escabrosos, ni buscaba consuelo. Solo hablaba desde el lugar de quien cayó, sí, pero también se levantó sin deberle nada a nadie. Una mañana cualquiera, mientras caminaba con Abril de la mano por la feria del barrio, se cruzó con una mujer que la miró fijo. Era una antigua amiga, de esas que en el pasado prefirieron reírse de sus silencios antes que preguntar por su dolor. La mujer se acercó, vacilante. «Juliana, me alegra verte tan bien», dijo con una sonrisa tensa. Juliana la saludó con cortesía, pero sin detener el paso. «Gracias. Estoy exactamente donde necesito estar». No hubo rencor en su tono, tampoco entusiasmo, solo verdad, y esa verdad era su victoria más rotunda. No necesitaba aplausos ni reconocimiento, solo seguir caminando con su hija de la mano, con los pies firmes sobre una tierra que por fin sentía suya, porque al final la mayor redención no venía de que los demás la vieran distinta, sino de que ella misma se reconociera irreconocible ante la mujer que una vez se arrastró por amor. La invitación llegó por correo, con sobres gruesos y caligrafía elegante. Un encuentro empresarial en el que Julián sería ponente sobre arquitectura sustentable. El detalle: uno de los patrocinadores era una firma donde Gerardo ahora trabajaba como asesor externo. Juliana dudó en ir, no por miedo, sino por pereza emocional. Ya no sentía ira, pero tampoco interés. Sin embargo, Julián la convenció con pocas palabras. «No vas por él, vas por ti». Así que eligió un vestido sobrio, recogió su cabello con delicadeza y caminó junto a su familia como quien entra a una sala con historia, pero sin pasado. El evento fue impecable, la ponencia de Julián aplaudida, y su presencia, la de Juliana, observada desde todos los ángulos, no como escándalo, sino como incógnita resuelta. Gerardo estaba allí, sí, pero no se atrevió a acercarse. Solo la vio desde lejos, como si supiera que no quedaba nada a lo que pudiera aferrarse. Esa noche, al volver a casa, Julián puso sobre la mesa una libreta de cuero. Dentro había bocetos de la casa que estaban por comenzar a construir. «Aquí puedes cambiar lo que quieras», dijo pasándole un lápiz. Juliana lo miró, luego abrió la libreta. Había un espacio para la cocina más grande, un rincón de lectura junto a una ventana, un pequeño taller con estantes para especias y libros de recetas. Pero lo que más la conmovió fue una frase escrita en una esquina del plano: «Espacio para todo lo que aún vendrá». Ella sonrió, no respondió. Solo tomó el lápiz y empezó a dibujar líneas sobre el papel. Ya no se trataba de reconstruirse. Ahora era construir desde cero, sin ruinas, porque en su historia por fin ella era quien sostenía el plano. Un año después, la casa estuvo terminada. No era grande ni lujosa, pero cada rincón tenía el sello de una vida elegida con conciencia. En el jardín trasero,
Julián instaló un columpio de madera que Matías y Abril usaban cada tarde hasta que el cielo se teñía de naranja. Juliana cultivaba hierbas aromáticas en macetas de barro y organizaba cenas modestas con mujeres que, como ella, habían dejado algo atrás para encontrarse. Un día, Clara le propuso contar su historia en un foro sobre resiliencia femenina. Al principio, Juliana se negó. No quería exponerse. No quería revolver lo superado. Pero después de pensarlo durante semanas, aceptó con una condición: que no la presentaran como víctima, sino como autora de su propio camino. Y así fue. Subió al escenario con un vestido sencillo, las manos firmes y la voz clara. No mencionó nombres, no dio detalles morbosos, solo habló de cómo a veces, para salvarse, una mujer tiene que desaparecer, para volver a nacer sin pedir permiso. El aplauso fue tibio al principio, luego creció. Y cuando bajó del escenario, una joven se le acercó con los ojos brillantes. «Gracias. Pensé que yo estaba rota, pero ahora entiendo que solo estoy en medio del proceso». Juliana la abrazó sin decir nada. La entendía demasiado bien. Esa noche, mientras guardaba la ropa en el armario, encontró en el fondo una caja que no abría desde hacía años. Dentro estaba el sobre del test de ADN. La primera receta que vendió en Lisboa y una foto rota de su boda con Gerardo. La miró por unos segundos. Luego fue al patio, encendió una pequeña fogata y arrojó la imagen entre las llamas, no como venganza, ni siquiera como símbolo, sino como acto de limpieza, como quien saca el polvo final de una historia que ya no duele. Porque cuando una historia se cierra de verdad, ya no necesita archivarse, solo desaparecer. El fuego consumió lentamente la imagen, y Juliana se quedó observando cómo el papel se transformaba en ceniza, cómo los bordes se curvaban hasta desaparecer. No lloró, no sintió vacío, solo una ligereza nueva, como si al fin cada peso antiguo se hubiera disuelto en el humo. Al volver al interior de la casa, Abril dormía profundamente y Julián leía un cuento a Matías en la sala. Esa normalidad, tan simple, era su mayor milagro. «¿Todo bien?», preguntó él, sin levantar la vista del libro. Juliana asintió. Se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. No necesitaban grandes gestos. Su amor no era de promesas incendiarias, sino de constancia callada, de café compartido por la mañana y silencio respetado en la noche. Y en ese amor ella se sentía por fin completa, no porque alguien la completara, sino porque había recuperado todas las partes que le habían arrancado. Un mes más tarde recibió una última carta, esta vez de Gerardo. No había tono agresivo ni reclamos, solo un puñado de líneas torpes. «Sé que te fallé. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que estoy tratando de entender cuánto daño causé. Espero que hayas encontrado la paz». Juliana no respondió. No porque guardara rencor, sino porque ya no era necesario. La vida le había enseñado que hay disculpas que llegan tarde no por maldad, sino porque quien las envía aún no se perdonó a sí mismo. Esa misma semana organizó una merienda en casa para las madres del taller. Preparó panes caseros, mermeladas y café. Mientras servía las tazas, una de las mujeres le preguntó cómo había logrado salir de todo aquello. Juliana sonrió, se limpió las manos en el delantal y respondió con calma: «Entendí que no era mi deber cargar con lo que otros rompieron. Solo era mi derecho reconstruirme con lo que quedaba». Y esa frase tan sencilla fue la semilla de una nueva historia, una donde ella era raíz, no sombra. La historia de Juliana comenzó a extenderse más allá del pequeño barrio lisboeta. No porque ella la promocionara, sino porque otras mujeres que pasaron por su taller empezaron a contarla, no como un cuento de hadas, sino como testimonio, en redes locales, en charlas comunitarias, incluso en una revista sobre iniciativas de mujeres migrantes.
Su nombre apareció acompañado de palabras como resiliencia, renacimiento y justicia emocional. Juliana lo leía todo con distancia, no por modestia, sino porque sabía que su valor no estaba en los reconocimientos, sino en lo que hacía cada día: cuidar de Abril, acompañar a Julián, mantener los pies en la tierra. Y aún así, cada vez que alguien se le acercaba para decirle gracias por tu ejemplo, sentía una vibración interna, como si algo adormecido dentro de ella volviera a florecer. Un día recibió la propuesta de escribir un libro. Un pequeño editorial portuguesa le ofrecía un espacio en su colección de relatos reales. No pedían nombres, ni fechas, solo la historia contada con la honestidad que ya todos reconocían en su voz. Al principio dudó. Recordar tenía un precio, pero luego pensó en todas las mujeres que no habían podido hablar, que aún estaban atrapadas en relaciones sin salida, o que sentían vergüenza de haber creído, de haber amado mal. Así que aceptó. Y durante semanas escribió cada noche, cuando la casa dormía y el único ruido era el roce del lápiz sobre el papel. No embelleció nada, no escondió su rabia ni su culpa. Lo escribió todo con la piel abierta, como si al dejarlo en el papel pudiera por fin cerrar la última herida. Y cuando entregó el manuscrito, lo hizo con una única condición: no quiero que mi historia inspire lástima. Solo quiero que quien la lea sepa que es posible sobrevivir. Y con eso, la historia dejó de ser solo suya. Se convirtió en faro. La publicación fue discreta, sin grandes lanzamientos ni entrevistas masivas, pero llegó a las manos correctas, en refugios para mujeres, en bibliotecas comunitarias, en grupos de lectura de madres solteras. Algunas páginas circulaban fotocopiadas, subrayadas, marcadas con lágrimas y esperanza. Juliana empezó a recibir cartas, correos, mensajes breves. Leerte me salvó una noche oscura. Ahora entiendo que no estoy loca, solo estaba atrapada. Gracias por no maquillarlo todo. No buscaba fama, nunca la quiso. Pero ver su dolor transformado en herramienta fue más sanador que cualquier terapia. Una tarde, Abril llegó corriendo del colegio con una hoja en la mano. Había dibujado una casa con muchas ventanas y escribió debajo, con letras torcidas: mi familia me cuida como un árbol grande. Juliana se arrodilló, la abrazó fuerte y pensó: esto es todo lo que soñé, incluso cuando ya no creía en los sueños. Poco después, recibió una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre mujeres migrantes. Esta vez, no dudó. Viajó sola a Madrid, con un cuaderno en la maleta y el corazón tranquilo. En el escenario, habló con una convicción que no conocía antes. Su historia ya no era un recuerdo doloroso, sino un mapa. Durante años pensé que había sido destruida, dijo frente a un auditorio en silencio absoluto. Pero aprendí que nadie me quitó nada que yo no pudiera volver a construir. Terminó su intervención entre aplausos, pero lo que más la marcó fue lo que vino después. Una joven de 20 años, con acento colombiano, le tomó la mano y susurró: tú me hiciste sentir que vivir no es un castigo. Y en ese instante, Juliana entendió que su historia no era una excepción. Era una posibilidad repetida miles de veces, solo que a veces hace falta que alguien la diga primero, en voz alta. Al regresar a Lisboa, Juliana fue recibida con flores silvestres por Abril y Matías, y con un beso largo de Julián que no necesitaba explicación. Había vuelto distinta, no más fuerte, eso ya lo era, pero sí más consciente del lugar que ocupaba en el mundo. Había pasado de ser una mujer rota a ser una mujer raíz, con ramas que ahora tocaban otras vidas. Los días volvieron a su ritmo habitual, entre meriendas caseras, talleres improvisados y tardes tranquilas bajo el sol. Pero algo había cambiado en su interior, la certeza de que su silencio ya no era obligación ni protección, era elección, y esa elección le dio paz.
Una paz que no buscaba aplausos, solo continuidad. Porque después de sobrevivir, lo que más deseaba era vivir, sin adornos, sin máscaras, sin miedo. Una tarde de otoño, Clara la llamó para contarle que Gerardo había dejado el país. Al parecer, una serie de escándalos internos en su nueva empresa lo habían arrinconado. Se fue sin despedirse de nadie, dijo Clara, casi con sorpresa. Juliana solo respondió: eso suena a su estilo. No hubo satisfacción en su voz, tampoco lástima, solo la certeza de que había elegido un camino muy distinto al suyo y que cada uno debe vivir con las consecuencias de lo que siembra. Después de cortar, salió al jardín y se sentó en el banco de piedra bajo el limonero. Julián se acercó con una manta y le dijo con una sonrisa tranquila: ¿sabes qué admiro más de ti? ¿Qué? Que después de todo, nunca dejaste de ser tú. Solo necesitabas espacio para volver a encontrarte. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió que sí, por fin se había encontrado, y se gustaba. Al año siguiente, Abril comenzó a escribir sus primeras palabras completas. Una tarde, al volver del trabajo, Juliana encontró en la nevera una hoja imantada con letras temblorosas que decían: «Mamá es fuerte y dulce como la mermelada». Se le escapó una risa entre lágrimas, no por la frase, sino por lo que contenía. Una mirada limpia, sin rastros de dolor heredado. Su hija no cargaba los fantasmas de su pasado. Solo conocía a la mujer que la levantaba cuando caía, que preparaba pan caliente y la cubría por las noches. Y eso, pensó Juliana, era el mayor acto de justicia que podía regalarle. Una infancia sin miedo, un hogar sin gritos, un amor sin condiciones. Porque reconstruirse no era solo volver a caminar, era asegurar que quienes vinieran después no tuvieran que aprender a sobrevivir tan temprano. Durante una cena sencilla entre amigos, uno de ellos, alzando una copa de vino, le dijo: «A ti deberíamos brindarte por enseñarnos que se puede empezar de nuevo sin odiar el punto de partida». Juliana sonrió con humildad, bajando la vista hacia su plato. «No lo enseñé, solo lo viví a mi manera», respondió. Pero esa frase se quedó flotando en su cabeza durante días, y fue entonces cuando entendió algo profundo. No tenía que ser ejemplo de nada. Bastaba con seguir viviendo con coherencia, con verdad, con ese tipo de amor que no se grita, pero transforma. Y al mirar alrededor, los rostros que la rodeaban, las manos que sostenía, los recuerdos que ya no dolían, supo que el dolor, cuando se atraviesa con dignidad, se convierte en cimiento. Y sobre ese cimiento, ella había levantado no solo una casa, sino una vida que ya nadie podría arrebatarle. Con el tiempo, la historia de Juliana dejó de ser contada, no porque se olvidara, sino porque ya no era necesaria. Había cumplido su ciclo, se había vuelto carne, gesto, acto cotidiano. Ya no era la mujer que escapó de una relación tóxica, ni la que escribió un libro, ni la que enfrentó a su pasado. Era simplemente Juliana, madre, compañera, cocinera, guía silenciosa de mujeres que aún no se atreven a hablar. Y eso le bastaba. En el taller de los jueves, cuando una joven recién llegada rompía a llorar frente a una olla de sopa, Juliana no la interrumpía con discursos ni consejos. Solo le ofrecía una cuchara, una silla y el silencio amable de quien ya pasó por ahí. Porque entendía que a veces el primer paso para reconstruirse es que alguien te mire y no te pida explicaciones. En una de esas tardes, al cerrar el taller, encontró un sobre sin remitente en la puerta. Dentro había una sola hoja, una foto de ella, tomada desde lejos, con Abril sobre los hombros y una nota manuscrita que decía: «Siempre supe que ibas a lograrlo, aunque no supe cómo estar a tu altura». No era difícil adivinar quién la había enviado. Juliana miró la imagen por unos segundos con calma. No había dolor ni nostalgia, solo un reconocimiento breve de un ciclo que se cerraba del todo. Guardó la foto en una caja de cartón y la subió al altillo.
junto con otras cosas que ya no necesitaba ver, pero tampoco deseaba destruir. No todo lo superado se quema. Algunas memorias se conservan como se guarda un espejo roto, no para usarse, sino para recordar lo que una vez se reflejó, y ya no. Y en ese gesto, simple y sereno, Juliana confirmó que ya no huía de nada. Solo caminaba, ligera, hacia adelante. La última página de su libro se escribió sin tinta ni teclado. Fue en una mañana cualquiera, cuando Abril le preguntó: «Mamá, ¿qué es una mujer fuerte?». Juliana pensó en responder con definiciones, ejemplos, frases que había escuchado 1000 veces, pero en lugar de eso, se agachó, le tomó las manos y dijo con voz clara: «Es alguien que, aunque tenga miedo, elige no rendirse». Abril frunció el ceño, pensativa, y luego asintió como si hubiera entendido más de lo que parecía. Ese momento, minúsculo y gigante al mismo tiempo, fue más valioso que cualquier reconocimiento. Porque si su hija entendía eso desde pequeña, entonces su lucha no había sido en vano. Juliana había roto el ciclo, no solo para ella, sino para el linaje que vendría. En el aniversario de su llegada a Lisboa, organizaron una pequeña celebración en casa. No hubo discursos. Solo música suave, pan recién horneado y una mesa compartida. Julián le regaló una planta en maceta de barro con una etiqueta escrita a mano: «Para seguir creciendo juntas». Ella la colocó junto a la ventana, donde daba el sol por la mañana. Al final de la tarde, cuando todos se habían ido, salió al jardín y miró el cielo despejado. Respiró profundo. No pidió nada, no deseó nada, solo agradeció, porque entendía que la paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de sentido. Y ese sentido estaba en cada rincón de su vida, en el olor a canela de la cocina, en la risa de Abril al correr, en la mano de Julián sobre la suya al dormir. Era eso, era todo, y era suficiente. Algunas noches, cuando la casa dormía y el silencio se instalaba como un manto cálido, Juliana se sentaba junto a la ventana con una taza de té entre las manos. Observaba las luces lejanas de la ciudad, recordando sin dolor los días en que esas mismas luces le parecían inalcanzables. No necesitaba repasar cada herida. Bastaba con reconocer que sobrevivir no había sido su única victoria. Había aprendido a vivir con plenitud, sin pedir disculpas por su alegría ni permiso para su fortaleza. Y si alguna vez se cruzaba con una sombra del pasado, una mirada, un recuerdo, un nombre, ya no se encogía, ya no temblaba. Solo sonreía con la certeza de que el pasado ya no tenía poder sobre ella, porque ahora su historia le pertenecía por completo. Y eso, en un mundo que tantas veces quiso escribirla por ella, era su mayor revolución. El último gesto fue íntimo y simbólico. Un día, mientras organizaba libros antiguos, encontró una libreta con su antigua letra. Eran páginas escritas en los primeros días en Lisboa, cuando aún temblaba, cuando aún no sabía si lograría resistir. Al leerlas, no sintió vergüenza ni tristeza, sintió orgullo. Cada línea era un testimonio de que había avanzado paso a paso, sin atajos, sin fingir. Al final de la libreta, con una tinta apenas legible, había una frase suya: «Quizás no soy invencible, pero estoy viva, y eso, hoy, es más que suficiente». Juliana cerró el cuaderno con una sonrisa serena. Lo guardó en un cajón, apagó la luz y se fue a dormir. No porque quisiera olvidar, sino porque por fin podía descansar. Y en ese descanso había una victoria silenciosa, la más grande de todas.